Y vamos a la editorial de este miércoles 10 de octubre, donde, como suele ocurrir los días miércoles, hablamos sobre astrología. Y aquí Edith me contaba o me hacía una pregunta que quizás puede ser también muy válida para muchos de ustedes. Y es esto de ¿por qué dos personas que pertenecen a un mismo signo tienen, por ejemplo, tan distinto carácter, hasta el punto de ser verdaderamente distintas, diferentes, tener carácter opuesto? Hay varios motivos. El punto principal es realmente considerar que nosotros somos mucho más que el Sol. El Sol es un punto que, por supuesto, es muy importante. Estamos muy identificados los seres humanos con la posición del Sol, pero hay un montón de otros factores a tener en cuenta. De alguna manera, si podemos hablar de orden de importancia, no sé si de importancia, pero sí de facilidad de expresión de los planetas, porque en realidad no hay planeta más importante que otro. Podemos hablar de que hay planetas o energías con las cuales uno se siente más identificado que con otras, o por las características del propio planeta y características de la humanidad en general, es más fácil identificarse o más fácil aceptarla, incluso según el sexo, según los genitales que uno tiene. Uno de los, por ejemplo, les vamos a dar un ejemplo. Hay dos personas pueden tener el Sol en Escorpio, y una de ellas puede tener, por ejemplo, un stellium en Libra. Stellium en Libra significa que hay 3 o 4 planetas que están en Libra. Claro, estos planetas tienen que ser, digamos, lo que se llaman los planetas personales. ¿Cuáles son los planetas personales? El Sol, pero sacando el Sol tenemos a la Luna, a Mercurio, a Venus y Marte. Y también están Júpiter y Saturno, que juegan también un papel fundamental. Después, los planetas más lejanos, Urano, Neptuno y Plutón, intervienen de otra manera. Entonces, si hay un stellium en Libra y un Sol en Escorpio, va a ser absolutamente distinto de un Sol en Escorpio con los planetas distribuidos de otra manera en la carta natal. ¿Esto es mejor o peor? No es ni mejor ni peor, es simplemente una estructura energética que uno adquiere en el momento de nacer como base para desarrollar ciertas tareas, pongámoslo así. Si yo tengo que aprender tales lecciones, y bueno, yo voy a nacer con determinadas energías, en determinadas condiciones. Y de acuerdo a eso es que se va estableciendo el karma, y uno va de a poco, como puede, va aprendiendo las distintas lecciones de los distintos planetas. El Sol es la energía que uno habitualmente expresa. La Luna es la energía que nos condiciona muchísimo y tiene que ver más con el pasado, por así decirlo. Y el ascendente también juega un papel preponderante, tiñendo toda la energía de mi carta. El ascendente es como si fuera el futuro. Esas 3 energías son fundamentales, pero a la hora de relacionarme, por ejemplo, con las personas de manera afectiva, Venus es el planeta con el cual yo me relaciono de una manera afectiva con los demás, cómo doy y recibo el afecto, el cariño, el amor. Marte tiene que ver con qué uno se afirma, cómo me afirmo y expreso los deseos. Y Mercurio, cómo me comunico y pienso. Entonces, a la hora
a la hora de ver o de estudiar dos personas, como en principio, bueno, a veces llega a la consulta astrológica, llegan, bueno, a ver, me gustaría saber qué carrera puede seguir mi hijo, o dos personas si se van a llevar bien o no. Bueno, ese tipo de cosas hay que hacer un estudio completo de una carta natal. Y los planetas cobran importancia de acuerdo al ascendente. El Sol es un planeta más. Es importante, pero es importante porque nosotros nos identificamos con él, pero no porque sea fundamental. Es uno más, es importante, no niego la importancia. Pero nosotros hemos estado muy, muy fijos y muy pegados a ese simbolismo del Sol, ese simbolismo del héroe. Pero si yo tengo el Sol en algún signo, pero después yo tengo ascendente, por ejemplo, en Libra, y para mí Venus va a ser muy importante. La posición de Venus, los factores, cómo está ligado, en qué casa está, es decir, la posición, la configuración de Venus va a ser casi tanto o más importante que el propio Sol. De hecho, se llama el regente del ascendente, se llama el que rige la carta. Es el planeta más importante de la carta. Claro, estamos hablando desde el punto de vista que nosotros hacemos la astrología. Vamos a hablar con alguien que básicamente trabaja con las luminarias, con el Sol y la Luna, y les va a decir otra cosa. Pero esos son puntos de vista distintos, que aparecen incluso en la manera de hacer astrología. Y eso es lo que la enriquece y enriquece a cada disciplina, tener esta opción. Yo les doy esta perspectiva, la nuestra, que es la perspectiva más nueva, la corriente más nueva dentro de lo que es la astrología, que sigue Eugenio Caruti, que sigue toda la astrología junguiana, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es saber que somos un cúmulo de energía y que somos mucho, mucho más que eso que vemos en el espejo, somos mucho, mucho más que el Sol, que está ligado simplemente al signo en el cual, o al día y el mes en el cual nacimos, pero la hora en que nacimos es muy importante porque la posición de la Luna, la posición de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y los tres grandes, los tres transpersonales, también es muy, muy importante. Los transpersonales pueden destrozar, por así decirlo, toda la configuración habitual de los personales. Influir notablemente en cómo uno va integrando las energías. Y es por eso que es tan importante a la hora de establecer caracteres, incluso esta persona es apta para tal función, puede manejar un arma, puede manejar un colectivo, puede estar a cargo de tal cosa. Eso se ve en la astrología también y se puede hacer diagnósticos en ese sentido. Por supuesto, ese diagnóstico deberá estar acompañado por un diagnóstico con test o con entrevista psicológica, por supuesto. Tópicos de astrología.